Paz y paz, iglesia. Feliz día del Señor. Bueno, hoy vamos a ver la segunda parte de nuestra enseñanza. Estamos viendo las 7 maldiciones por la desobediencia de Levítico 26 y Deuteronomio 28. Esta es prácticamente la tercera parte del capítulo, pero con respecto a las consecuencias de la desobediencia es la segunda. Y vamos en el versículo 27. La vez anterior vimos las primeras 4. Básicamente son enfermedad, improductividad, fieras y espada, ¿sí? Las primeras 4 maldiciones. Hoy veremos las otras 3 y veremos las aplicaciones. Si el Señor nos da oportunidad, haremos preguntas y respuestas, si no, pues aprovecharemos para ahondar más en esto. ¿Ven? Versículos 27, 28, dice Levítico 26. Y si con esto no me oyeren, sino que anduvieran en oposición contra mí, yo andaré con ira en oposición contra ustedes, y los castigaré aún 7 veces por sus pecados. Bien, si ellos todavía insistían en su apostasía, el Señor procedería con ira en contra de ellos. Recordemos lo que vimos la vez anterior. Dijimos que estos castigos son condicionales, es decir, vienen a consecuencia de ciertos actos. Aquí pues también recuerdan que estamos viendo ciclos de 7 y cada vez es 7 veces más terrible el juicio. Por eso el Señor dice, si ustedes todavía insisten, o sea, siendo enemigos míos, a pesar de yo bendecirlos tanto, entonces yo también me haré enemigo de ustedes. Ustedes me han tratado con ira, yo los voy a tratar con ira, ¿sí? Y dice 7 veces más. Ahora miremos versículos 29 al 31. Este sigue siendo la quinta maldición. Dice, y comerán la carne de sus hijos y comerán la carne de sus hijas, y destruiré sus lugares altos y derribaré sus imágenes del sol. Pondré sus cuerpos muertos sobre los cuerpos muertos de sus ídolos, y mi alma los abominará. Y dejaré desiertas sus ciudades, y asolaré sus santuarios, y no oleré la fragancia de su olor agradable. ¿Sí? Ellos no quisieron servir al Señor con alegría, a pesar de que Él les ha dado abundancia. Eso está en Deuteronomio 28, 47 hasta el 52, es el paralelo de este pasaje. Entonces dice el Señor, ya que no quisieron servirme a mí con alegría, entonces van a servirle a sus enemigos. Y le van a servir a sus enemigos con hambre, con sed, con desnudez, escasez de todas las cosas y grave opresión. ¿Sí? Estas palabras se cumplieron al pie de la letra en los días del profeta Jeremías. En Jeremías 28:14, el Señor había dicho esto. Así ha dicho Jehová a los ejércitos, Dios de Israel: yugo de hierro puse sobre el cuello de todas estas naciones para que sirvan a Nabucodonosor. ¿Sí? El Señor había dicho, ustedes no quisieron servirme a mí a pesar de las bendiciones, no fueron alegres al servirme a mí, entonces yo les colocaré un yugo de hierro para que sirvan a sus enemigos. Bueno, eso se cumple especialmente con Nabucodonosor. ¿Sí? Nehemías 9:35, también él reconoce que esas maldiciones se cumplieron. En Nehemías 9:35 él reconoce, él dice es que nuestros antepasados no te sirvieron ni tampoco se convirtieron de sus malas obras, entonces tú los entregaste a ellos, a su reino, a sus sacerdotes, a todo lo que les pertenecía, al servicio de extranjeros.
Allá en Deuteronomio 28 es más específico un detalle que va dentro de esta maldición. El Señor enviaría una nación que vendría rauda como un águila, una nación que tiene un lenguaje que ellos no entenderían, una nación que tenía gente tan fiera que no respetaría ni a los ancianos ni a los niños, una nación que consumiría todo lo que les quedara todavía en su tierra. Esa nación los iba a sitiar. Sitiar era crear como un cerco para evitar que el comercio entrara a la ciudad, y eso incluía agua y alimentación. Entonces iba a llegar un punto en el que el sustento de la ciudad se iba a acabar y la gente iba literalmente a morirse de hambre. Y por otro lado, mientras esperan a que se mueran de hambre, desde afuera van destruyendo los muros de la ciudad. Eso usted lo puede ver cumplido en varios textos. Leamos por lo menos Jeremías 10. Jeremías 10, 17. Dice: Jehová de los ejércitos que te plantó ha pronunciado el mal contra ti a causa de la maldad de la casa de Israel y de la casa de Judá, que se hicieron a sí mismos, provocándome a ira al quemar incienso a Baal. Y Jehová me lo hizo saber y lo supe. Entonces me hiciste ver sus obras. 10, 17 al 18 dice: recoge de la tierra tu mercadería, la que moras en lugar fuerte, porque así ha dicho Jehová: he aquí que esta vez yo arrojaré con onda a los moradores de la tierra y los afligiré para que lo hallen. En otras palabras, aquí les está diciendo el profeta: salgan, busquen provisiones, porque los voy a sitiar, ¿sí? Vayan tan lejos como puedan para poder buscar provisiones. Eso usted lo puede ver también en Isaías 5:26, Lamentaciones, Ezequiel, Oseas, Segunda de Crónicas, ¿sí? Eso se cumplió al pie de la letra. Llegó un punto en el que tanto el reino del norte como el reino del sur tuvieron que comerse a sus hijos debido al hambre que había. Tenemos algunas escenas en el norte con el rey Joram, el profeta Oseas también lo muestra, y en el sur lo vemos cuando sitian la ciudad en días de Sedequías, cuando en Babilonia los sitia. Literalmente ellos tienen que comerse a sus hijos porque los hijos han muerto de hambre, y al morir de hambre, pues en vez de, mejor dicho, aprovechan todo lo que tienen al alcance para poder subsistir. Ellos llegarían a comerse a sus propios bebés, llevados por el apuro y la angustia. Deuteronomio 28, 53 al 57. Pero no solamente el Señor destruiría los muros, los haría comerse a sus propios hijos, sino que también Él mismo destruiría los lugares altos y las imágenes que se habrían hecho. Dense cuenta que esto es más que una amenaza, es una profecía. Porque aquí el Señor textualmente está incluyendo aquello por lo cual ellos van a ser destruidos. O sea, no solamente está anticipando lo que les va a pasar si desobedecen como una advertencia, sino que está diciendo lo que ellos realmente van a hacer contra Dios y lo que les va a pasar. Porque dice: voy a destruirles sus lugares altos y las imágenes que se habrán hecho. ¿Qué está dando a entender? Que ellos van a hacer eso. Y el Señor está anticipando ese pecado de apostasía que ellos iban a cometer. Entonces Dios les dice: yo extenderé sus cadáveres sobre los escombros de todas esas cosas. ¿Quisieron servirle a dioses muertos? Bueno, yo colocaré esos cuerpos muertos encima de los cuerpos muertos de sus ídolos. Y dice: y los aborreceré con toda mi alma, dice la Reina Valera contemporánea. Eso también usted lo puede ver. Segunda de Crónicas 34, 4 al 7, Ezequiel, Amós, Segunda de Reyes, Jeremías, Lamentaciones, Isaías, en fin. Recordemos que los profetas eran fiscales que recordaban a Israel sobre estas cosas para advertirlos con mucha seriedad de las consecuencias. El Señor les dijo: las ciudades y los santuarios de ustedes van a quedar desiertos, y toda la fragancia de su incienso ya no la querré oler más.
Bueno, miremos un texto. También Jeremías 12:10. Jeremías 12:10 dice: muchos pastores han destruido mi viña, hollaron mi heredad, volvieron en desierto asolado mi heredad preciosa. Fue puesta en asolamiento y lloró asolada ante mí. Fue asolada toda la tierra porque no hubo hombre que reflexionara. Sobre todas las alturas del desierto vinieron destructores, porque la espada de Jehová devora desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de la tierra. No hay paz para ninguna carne. Bien. ¿Sí? Entonces, hermanos, esta viene siendo la maldición número 5. Básicamente, sitios. Sitios, es decir, iban a sufrir el sitio, iban a ser sitiados por las ciudades o los imperios enemigos. Eso se cumplió con Babilonia y con Asiria. Pasemos a la siguiente. Levítico 26, 32 al 33. Yo asolaré también la tierra y se espantarán por ella sus enemigos que moran en ella. Y a ustedes los esparciré entre las naciones y desenvainaré espada en pos de ustedes, y su tierra quedará asolada y desiertas sus ciudades. Sexta consecuencia: exilio. Dense cuenta, va incrementándose poco a poco, pero las últimas tienen que ver con la pérdida total de la tierra prometida. Sus enemigos iban a venir a ocupar su tierra y aún ellos quedarían pasmados al ver lo que les pasó. Quedarían sorprendidos. Si usted se acuerda, si ha leído el Antiguo Testamento, que eso ocurre. Hasta el Segundo de Reyes dice, ellos se preguntaban por qué Jehová había castigado a su propio país. Y la gente respondía, porque se apartaron de Dios sirviendo a ídolos y a dioses ajenos. Hasta los mismos paganos sabían la causa de esa situación tan tremenda que ellos llegaron a vivir. Y el Señor dice, sus enemigos van a quedar pasmados y los que sobrevivan de ustedes los voy a esparcir por todos los países y los voy a perseguir con la espada. Impresionante. Entonces dense cuenta, ya en este punto han perdido la tierra prometida y van a tener que parar en la tierra de sus propios enemigos. Leamos otro pasaje de Jeremías. Jeremías 18, 16. Dice, para poner su tierra en desolación y en silbidos perpetuos, todo aquel que pase por ella se maravillará y meneará la cabeza. Como viento del este los esparciré delante del enemigo, les mostraré las espaldas y no el rostro, en el día de su perdición. Bien, anoten más textos: Ezequiel 5:12, Salmo 44:11 y etcétera. Son muchas veces que esto aparece en la palabra. Ellos perdieron la tierra prometida, efectivamente, y surgió lo que se conoce como la diáspora, porque fueron esparcidos por todos los países. Volvamos a Levítico. Levítico 26, 34 en adelante. Dice, entonces la tierra gozará sus sábados todos los días que esté asolada, mientras ustedes estén en la tierra de sus enemigos. La tierra descansará entonces y gozará sus sábados. Todo el tiempo que esté asolada descansará lo que no descansó en sus sábados, mientras habitaban en ella.
Y a los que queden de ustedes infundiré en sus corazones tal cobardía en la tierra de sus enemigos, que el sonido de una hoja que se mueva los perseguirá, y huirán como ante la espada, y caerán sin que nadie los persiga, y tropezarán los unos con los otros como si huyeran delante de la espada, aunque nadie los persiga, y no podrán resistir delante de sus enemigos, y perecerán entre las naciones, y la tierra de sus enemigos los consumirá, y los que queden de ustedes se consumirán en las tierras de sus enemigos por su iniquidad, y por la iniquidad de sus padres se consumirán con ellos. Bien, leamos hasta ahí. Esto está conectado con lo anterior y podríamos decir que es la séptima maldición. La séptima maldición es el tiempo. Es decir, todo este juicio, ya donde han perdido lo último que les quedaba, que era la tierra prometida, iba a durar hasta que, primero, la tierra cumpliera sus años sabáticos. Recuerden que el Levítico 26 está conectado con el Levítico 25. Así que está hablando del jubileo y del año sabático que aparece en el 25. Y él está diciendo, ya que ustedes no quisieron observar eso, pues los voy a lanzar a tierras extrañas y haré que mi tierra repose los años que ustedes no quisieron observar. Y así fue. En el profeta Jeremías se dice que haciendo cuentas de los años que no se observó el año sabático, dio 70. Así que ellos fueron expulsados de la tierra 70 años. Literalmente fue así. Impresionante. ¿Sí? Entonces la tierra quedaría asolada proporcional a la cantidad de años sabáticos que ellos no quisieron observar cuando estaban en la tierra prometida. ¿Sí? Entonces Yahvé mismo los llevaría a ellos y a su rey a una nación que no conocieron ni ellos ni sus padres, donde iban a servir al palo y a la piedra, dice Deuteronomio 28, 36 y 64. ¿Sí? No quisieron servirme con alegría, me mostraron ira a mí, se opusieron contra mí. Bueno, los haré servir a sus enemigos con escasez, con hambre, pero también los haré que les sirvan a los dioses de palo y de piedra. Los israelitas no solamente serían un objeto de horror en cuanto a su tierra, como diciendo, aquí vio un país que fue destruido por su propio Dios, sino que ellos mismos serían objeto de horror, de refrán, de burla a las tierras donde llegaron a parar. La gente se burlaría de ellos, los vería con malos ojos, los vería como para decir dichos o adagios populares, ¿sí? Y en Deuteronomio 28 es más directo, en el 37 y 68, dice, y muchos de ustedes van a volver a Egipto, voy a hacer que regresen allá por ese camino que ustedes nunca debieron tomar, y la gente los va a ofrecer como esclavos y nadie querrá comprarlos. Impresionante. Todo eso se cumplió tal cual. Segunda de Crónicas 36, 21, Segunda de Reyes 25, 7 al 11, Jeremías 29, 18, Oseas 9, 3, y etcétera. Son muchos pasajes. ¿Sí? De verdad que fueron ellos llevados a ciudades que no conocían, y la gente de verdad que decía cosas contra ellos y les tenía pavor, como debido pues a todo lo que habían tenido que pasar. Deuteronomio 28, 62 al 67, les dice el Señor, ustedes en vez de haber sido como las estrellas, como yo lo había prometido, si me obedecían, quedarán pocos, y esos pocos que queden andarán sin descanso, llenos de tal tristeza y de tal cobardía que el sonido de una simple hoja les hará sentir pánico y huirán sin que nadie los esté persiguiendo. Y no solamente algunos van a sufrir ese tipo de pánico, todos van a sufrir ese pánico, tanto que van a tropezar unos con otros y serán incapaces de hacerle frente a sus adversarios. Eso se cumplió también literalmente. Lamentaciones 1, vamos para allá. Lamentaciones 1.
3 dice: Judá fue en cautiverio a causa de la aflicción y de la gran servidumbre. Ella moró entre las naciones y no halló descanso. Todos sus perseguidores la alcanzaron entre las espesuras. 6. Se fue de la hija de Sión toda su hermosura. Sus príncipes fueron como ciervos que no hallan pasto, y anduvieron sin fuerza delante del perseguidor. 2:20. Mira, oh Jehová, y considera a quien has hecho así. ¿Han de comer las mujeres su fruto, los pequeñitos que criaban? ¿Han de ser muertos en el santuario del Señor el sacerdote y el profeta? Ahí mismo en Lamentaciones 4:10. Las manos de las mujeres compasivas cosieron a sus hijos, les fueron por comida en el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Ligeros fueron nuestros perseguidores, más que las águilas del cielo. Sobre los montes nos persiguieron, en el desierto nos pusieron emboscadas. Bueno, como se dan cuenta, Lamentaciones trata de eso, de cómo ellos sufrieron el peso de las maldiciones del pacto. Lamentaciones es un canto un canto fúnebre por todo lo que tuvieron que pasar por su pecado. ¿Sí? En Levítico 26 dice algo muy interesante. Dice en el 38, que ya lo leímos: no solamente los adversarios los matan, la espada los mata, o ellos mismos tropiezan entre ellos, sino que incluso la tierra extraña a la que fueron lanzados se encargaría de matarlos. O sea, algo así como las inclemencias naturales del terreno, del clima, también se encargaría de matarlos a ellos. Bueno, y los que quedaran todavía decaerían sobrellevando sus propias iniquidades y las de sus padres. Dice la Biblia de las Américas: se pudrirán. Bueno, hasta aquí, hermanos, son las 7 maldiciones por la desobediencia. Esta última podríamos llamarla desolación. ¿Sí? La tierra va a quedar sola por 70 años, y mientras tanto están en tierras extrañas, llenos de pánico, ¿sí? De muerte y, mejor dicho, lo que hemos estado escuchando. Pero, hermanos, todo esto es tremendo, es uno de los capítulos más fuertes de la Biblia, pero vemos la gracia de Dios. Reitero lo que les dije la vez anterior: Dios bien pudo haberle lanzado todo esto de una vez. Así que si íbamos a llegar hasta este punto, hasta la consecuencia número 7, es porque el pueblo no le había dado la gana repetirse ni con las 6 anteriores. ¿Sí? Habían habido 6 plagas anteriores, 7 veces peor cada una que la anterior, y no quisieron arrepentirse. O sea, todo esto era una manera de Dios destruir su soberbia, que nunca se humilló. Entonces el límite, el máximo castigo que Él les iba a dar era esto. Entonces, si vemos que en la Biblia esto se cumplió, las 7 hasta la última maldición, ¿qué significa? Que el pueblo realmente sí se apartó de Dios al 100%, endurecido completamente, obstinado, pagano, idólatra, lo que usted quiera. Merecían todo este juicio, y Dios fue paciente. Porque recordemos que la vez pasada, cuando empezamos a ver las maldiciones, algunas de ellas, por lo menos la primera o la segunda, se cumplieron en días de los jueces, y la 7ª maldición se cumple hasta el reino de Sedequías, el último de los reyes de Judá. De jueces a Sedequías, hermano, hay más de 400 años. O sea, Dios, como les vuelvo y digo,
no les lanzó las consecuencias de su pecado de una vez. Fue muy paciente y eso significó años, hasta siglos de paciencia, siglos de espera. Entonces, cuando nuestro corazón quiere inflamarse por una compasión barata, humanista, recordemos que el Señor fue paciente con ellos. Fue paciente con ellos y ellos simplemente no quisieron arrepentirse. Pero saben, la noticia o el texto no termina así. Vamos a Levítico 26:40. Esto de acá es único de Levítico. Deuteronomio no lo trae. Quizás porque Deuteronomio 30 se encarga de eso. Levítico 26:40 y leámoslo hasta el final. Y miren otra vez la gracia. Y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su infidelidad que cometieron contra mí, y también porque anduvieron en oposición contra mí. Yo también andaré en oposición contra ellos, y los introduciré en la tierra de sus enemigos, y entonces se humillará su corazón incircunciso, y reconocerán su pecado. Y yo me acordaré de mi pacto con Jacob, y asimismo de mi pacto con Isaac, y también de mi pacto con Abraham. Me acordaré y haré memoria de la tierra. Pero la tierra será abandonada por ellos, y gozará sus sábados, estando desierta a causa de ellos. Y ellos aceptarán el castigo de sus iniquidades, por cuanto menospreciaron mis decretos, y el alma de ellos tuvo fastidio de mis estatutos. Y aun con todo esto, estando ellos en tierra de sus enemigos, yo no los desecharé, ni los abominaré para consumirlos, invalidando mi pacto con ellos, porque yo Jehová soy su Dios. Entonces, antes me acordaré de ellos por el pacto antiguo, cuando los saqué de la tierra de Egipto, a los ojos de las naciones, para ser su Dios, yo Jehová. Estos son los estatutos, los decretos y las leyes que estableció Jehová entre él y los hijos de Israel en el monte Sinaí por mano de Moisés. Miren, tan impresionante como termina el capítulo, tan hermoso. Han pasado las 7 maldiciones, y dense cuenta que hasta la séptima, ya habían sufrido toda la séptima, hasta que por fin confiesan su iniquidad. Así fue. Daniel, Nehemías lo hicieron. Zacarías, Ezequiel, lo vemos también. Después de que pasaron todo lo que pasaron como juicio de Dios contra su maldad, su apostasía, el pueblo confiesa. ¿Sí? Luego dice, su corazón incircunciso se humillará. Era un corazón incircunciso, no eran regenerados, eran un pueblo que tenía una señal externa de un pacto, ellos lo rompieron. Entonces, ¿qué pasa? Dios los entrega porque su corazón es inconverso, los quiere humillar. Anote ese pasaje, Ezequiel 20:43. Dios habría opuesto a ellos hasta hacerlos entrar a la tierra de sus enemigos. ¿Y eso iba a durar? Sí, hasta que la tierra descansara, pero simultáneamente hasta que ellos reconocieran su pecado. ¿Sí? Cuando ellos confesaran y reconocieran su pecado, entonces yo me acordaré de mi pacto. Jacob, Isaac y Abraham. Interesante porque, pues que yo recuerde, esta es la única vez que aparecen los 3 patriarcas invertidos. Jacob, Isaac y Abraham, ¿sí? Como mirando el Señor en retrospectiva de los pactos que hizo. Y la tierra habrá reposado, ellos habrán recibido el castigo, y todo porque menospreciaron sus órdenes y llegaron a tener fastidio de los mandamientos. Miren qué impresionante. Y esta es la característica típica de alguien que necesita ser disciplinado por Dios hasta romperlo. Cuando llega un punto en que la persona ya está hastiada, dice otra versión, la Reina Valera contemporánea, se sienten hastiados, les da fastidio los estatutos del Señor. Entonces dice él, ustedes menospreciaron mi palabra, tuvieron fastidio de mi palabra, entonces yo los haré cargar con el castigo de su iniquidad. ¿Sí?
Y a pesar de eso, Él no los desechó completamente, no los acabó, porque aunque ellos rompieron el pacto, el Señor no lo va a romper. Ellos son infieles, pero Él es fiel. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Entonces Él recordará el pacto, pero ojo, cuando lo confesaran y reconocieran, ¿no? Recordará el pacto que hizo con ellos cuando los sacó de Egipto a los ojos de todo el mundo para ser su Dios. ¿Sí? Y Levítico 26 acaba diciéndonos que Moisés recopiló todas estas leyes. Se refiere pues a todo lo que hemos estudiado hasta hoy en Levítico, en estas 38 predicaciones. Así que estas palabras constituyen el pacto mosaico. El pacto mosaico que se dejó escrito en la Torá. Deuteronomio 28:58 dice un detalle que no podemos pasar por alto. Si no cuidarán de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y terrible, Jehová tu Dios, Jehová hará asombrosas tus plagas y las plagas de tu descendencia. Bueno, en este pasaje está la clave de todo. ¿Cuál fue la causa por la cual merecieron cada una de las 7 maldiciones? ¿Qué fue aquello que motivó que Dios actuara de esta manera tan estricta? Sencillamente, no tenían temor de Dios. ¿Sí? Ahí está la clave de todo, hermanos. Dice, la única manera de andar en las palabras de esta ley, y en nuestro caso como iglesia del nuevo pacto, la única manera de andar dentro de los principios morales y éticos del Evangelio es por medio del temor del Señor. Teniendo temor del Señor. Recordar que su nombre es glorioso, que su nombre es terrible. Terrible. Claro, lean Deuteronomio 28, Levítico 26, es Dios terrible, porque sus juicios son reales. Y sus juicios son difíciles. Bien. Leamos algunos pasajes. Deuteronomio 4. ...27... dice: y Jehová los esparcirá entre los pueblos y quedarán pocos en número entre las naciones a las cuales los llevará Jehová, y servirán allí a dioses hechos por manos de hombres, madera y piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Versículo 31. Porque Jehová, leámoslo del 30. Cuando estuvieran en angustia y te alcanzaren todas estas cosas en los posteros días, te volverás a Jehová tu Dios y oirás su voz. ¿Sí? El Señor también está viendo, sino decretando. Porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará ni te destruirá, ni se olvidará el pacto de tus padres que les juró. Bueno, ya para terminar voy a decirles 4 aplicaciones. Las maldiciones del antiguo pacto son terribles y estremecedoras. Ya las vimos. En resumen, son muy variadas, ya se dieron cuenta que una sola traía muchos temas, ¿sí? Pero en resumen es así: enfermedad, improductividad, fieras, espada, sitio,
exilio, desolación. Esas consecuencias, aunque nosotros no estamos bajo la administración del antiguo pacto, nos recuerdan la seriedad de la vida piadosa. Esa vida piadosa no consiste en el miedo al castigo. Sí hay un castigo serio, directo, que afecta nuestra integridad física, emocional, familiar, espiritual, todo nuestro ser, lo que tocamos, hasta nuestros hijos. Sí, pero la vida piadosa no se construye con base en el miedo a las consecuencias de la desobediencia, que precisamente esa es la falencia de la ley, porque la ley le coloca al pueblo las consecuencias si desobedecen, pero no les garantiza que no lo van a lograr, no les garantiza una ayuda para lograr obedecer. La vida piadosa consiste en el amor profundo al Dios que merece toda adoración por quien Él es y por todos los beneficios que nos ha dado. ¿Cuál fue el meollo de todo esto? No tuvieron temor de Jehová. ¿Y en qué se tradujo esa falta de temor? Dios les dio abundancia de todo. Recordemos las 7 bendiciones, las tuvieron las 7. Y a pesar de tener todo, se opusieron a Él, no escucharon sus reprensiones, tuvieron fastidio de sus mandamientos, ¿sí? Se mantuvieron obstinados todavía en sus malos caminos. O sea, dense cuenta, ellos básicamente no le sirvieron con alegría, no le temieron con amor realmente. Esa fue la raíz del problema de Israel. Entonces el Antiguo Testamento es un recordatorio para todos nosotros de que así como se cumplieron las promesas, los israelitas también experimentaron el cumplimiento de todas las maldiciones. Todo lo que leímos, todo se cumplió. Literalmente no hubo nada que hubiera hecho falta, ni de las bendiciones ni de las maldiciones. Y llegaron estas cosas al clímax bajo el poder de 3 imperios antiguos. En el año 721 a.C., el reino del norte fue destruido por Asiria. Igual, como un águila vino, no tuvieron compasión de ancianos, ni de niños, ni de muchachas, ni de muchachos. Fueron crueles, terribles, destruidos. Y fueron llevados al exilio. Luego, en el año 586 a.C., el reino del sur, Judá, viene a Babilonia con Nabucodonosor, exactamente lo mismo. Como un águila, rauda, viene de lejos, los sitia, los destruye y los lleva al exilio. Pero luego se vuelve a cumplir esto por tercera vez, cuando el pueblo rechaza al Mesías príncipe. No se arrepiente. A pesar de que ellos habían regresado a la tierra prometida con Zorobabel, la nación fue destruida otra vez en el año 70 por el Imperio Romano. Y ahí fue la última vez que Israel existió. El Israel que existe hoy día es un remedio realmente, un usurpador de ese nombre, porque ni siquiera los israelitas que pueden probar su genealogía están de acuerdo con que ese estado hoy día exista. Ni siquiera reconocen ese estado como genuino. Así que verdaderamente el reino o la nación de Israel como estado independiente se acabó en el año 70 después de Cristo. Bien, esa es la primera aplicación. Temer al Señor con amor genuino nos conllevará consecuencias buenas en la vida piadosa. Segunda aplicación. Cada uno de estos juicios fue desatado gradualmente, ¿sí? Es decir, Dios, cuando mandaba un castigo, aguardaba porque el orgullo de ellos fuera quebrado. Cuando eso no era efectivo, mandaba la siguiente. O sea, siempre el Señor brinda al pueblo la oportunidad de reflexionar por su conducta, de arrepentirse para volver a Él. Cuando se ven situaciones deplorables, de ruina, de todo eso que estamos viendo,
Muchas veces miramos y antes han habido muchos llamados de atención por parte del Señor y la persona sencillamente no da su brazo a torcer, ¿sí? El ciclo de 7 juicios nos debe traer a la memoria por lo menos 2 cosas del Nuevo Testamento. Y esto que está en el Nuevo Testamento demuestra que esa manera de Dios actuar contra el pueblo que peca sigue estando vigente. Dios todavía castiga con juicios de ciclos de 7. Me explico. Apocalipsis. 7 sellos. Cuando el pueblo no obedece, ¿qué hace? En Apocalipsis, ¿qué vemos? Comienzan las trompetas, ¿sí? Y cuando el pueblo no se arrepiente, ¿qué hace? Luego aparecen las copas. ¿Se dan cuenta? Ciclos de 7. Luego el Señor Jesús en Mateo 12, tenemos otro caso, Mateo 12, 43 al 47, dice que cuando el espíritu inmundo que sale de una persona va por lugares desiertos y luego dice, voy a volver a mi casa. Y cuando vuelve la encuentra barrida, adornada y viene con 7 peores que él. ¿Sí? Ahí vemos los juicios de 7, ciclos de 7. No significa que ahora va a tener 8 demonios. Cristo no está hablando necesariamente de posesiones demoníacas. No necesariamente. Está incluyendo las consecuencias de la desobediencia al pacto. ¿Sí? Entonces puede observarse que la intensidad de cada castigo incrementa de acuerdo a la bajeza del pecado de la gente. Uno dice, pero es que qué tremendo que hasta las mujeres terminen comiéndose a sus hijos. Ay, hermano, usted no sabe todo lo que hay detrás de eso. No se puede sentir lástima por un pueblo que merece ser destruido. Esa compasión barata que mucha gente, especialmente los incrédulos, dicen es que ¿por qué Dios ordenó matar hasta mujeres y niños en Canaán? Ignorantes completamente, no saben quiénes eran. Si supieran, merecerían ser destruidos. Lo mismo que Dios hizo contra los pueblos indígenas precolombinos, merecían ser destruidos por todo lo que eran, por todo lo que hacían, las inmundicias que hacían. Dios envía, en nuestro caso, históricamente, a Europa para destruir a esos imperios que se estaban autodestruyendo con la inmundicia y el paganismo y la bestialidad que hacían antes. En cambio, ¿cuál es la propaganda mundana? Especialmente la propaganda socialista. Trata prácticamente de promover una lástima por los indígenas acribillados, pobrecitos, los robaron, les quitaron todo y no saben, ocultan todo lo que hay detrás de eso. Al igual que los cananeos, al igual que los israelitas apóstatas, al igual que los bárbaros del Imperio Romano, al igual que todas las naciones que merecen ser destruidas, Dios envía pueblos para realmente destruir a estas naciones bajas. Bien, Dios siempre es justo en sus juicios, porque Dios se ha declarado enemigo de todos los que se levantan contra Él. Aunque su paciencia los sostiene, llega un punto en el que Dios ya no más los sostiene. Veamos los cuadros de las naciones que han sufrido esto. Merecen eso, lo merecen. Tercera aplicación. Veamos el Evangelio. En Deuteronomio 28 y Levítico 26 está el Evangelio. Dejemos esa manera de leer la Biblia tan equivocada, de ver estas cosas como si quedaran en el pasado y no aplicaran para nosotros. Eso es una visión errada del Evangelio, de la palabra de Dios. Hay 2 enseñanzas que podemos extraer de esas maldiciones. Primero, Dios usa muchas veces providencias que el mundo considera negativas para atraer a la gente hacia Él en arrepentimiento. Dios va a enviar enfermedad, muerte, destrucción, escasez, pánico, lo que usted quiera, para que la gente venga a sus pies. Y muchas veces la gente no querrá. Entonces, ¿qué va a hacer Dios? Envía entonces otra cosa peor
por si quizás, y vemos que humanamente nadie va a querer aunque se le manden las 7. Entonces, en lo que respecta a los hijos de Dios, aún las aflicciones desatadas por la desobediencia tienen un propósito, pero hay un propósito especial. Lo vimos estudiando la providencia a la luz de las Escrituras y de la Confesión de Londres en el capítulo 5, al párrafo final. Pero esto es a propósito de Israel. Recuerden, dice el Señor: yo quiero destruir la soberbia de su orgullo. O sea, las aflicciones que Dios nos envía a veces, o mejor dicho siempre, están diseñadas para romper nuestro corazón endurecido y guiarnos hacia el genuino arrepentimiento. Básicamente, humillarnos. Última aplicación: aquellos que son hijos suyos, Dios envía disciplina para hacerlos volver a Él. Y algo muy maravilloso es que Levítico 26 concluye con la esperanza del arrepentimiento. Los que son suyos se arrepentirán. Los que son suyos van a reconocer. ¿Se acuerdan todo lo que decía? Reconocerán, aceptarán el castigo, confesarán su pecado. Prácticamente dicen los pasos del arrepentimiento en Levítico 26. ¿Sí? Y se volverán. Clamarán por perdón. Bien. Y aquí vemos a Cristo Jesús. Cristo Jesús cargó sobre Él la maldición que merecíamos por nuestra desobediencia al pacto. Aquellos que son parte de su iglesia, Cristo Jesús en la cruz absorbe las 7 maldiciones. De tal modo que podemos tener consuelo, fuerza y perseverancia en los que somos redimidos, a pesar de nuestra infidelidad, muchas veces. Y una promesa hermosa: Israel como remanente no fue desechado, pero muchísimo fue destruido. Los apóstatas, que era la mayoría, pero el remanente sobrevivió. Siempre ha sido así. En el 70 lo mismo, el remanente sobrevivió. Con la iglesia sigue siendo igual. No todos los que se identifican, los que tienen membresía, los que dicen que son cristianos, los que colocan en su casa un letrero que diga yo soy aquí católico, cristiano, lo que sea, esos no son los hijos de Dios. Solamente Dios sabe quiénes son, y el remanente no será desechado nunca. Nunca será desechado. Bueno, pero algo muy cierto: la paz y el gozo que tengamos en nuestro peregrinaje dependerá de la vida de santificación que llevemos acá. Bueno.